Ya hoy sí me presento con ustedes para que me conozcan, que soy su maestra Grenji. Entonces estamos con la parte de finanzas y gestión fiscal. Mire, antes de iniciar, que tenemos 2 exposiciones, ya hay chicos que esa información la saben porque estaban conmigo en otra materia, pero, ¿verdad? Los demás no. Y es sobre el trabajo final. El trabajo final está colocado para el martes 8 de junio. Nosotros durante este trimestre vamos a trabajar con una semana menos. Ustedes saben que son 12 semanas. De las 12 semanas, 11 trabajamos en base a asignaciones y temas. Y la última semana es la semana del parcial, de la prueba final. En este caso, vamos a trabajar con una semana menos de lo normal, por la razón de que va a haber una portabilidad para la última semana de junio a una nueva plataforma llamada Banner. Esa plataforma fue lanzada el año pasado para febrero. Se supone que llevaba un año, pero por la situación que todos sabemos y que atravesamos, ahora es que se está terminando y esa portabilidad la están haciendo a final del trimestre. Por eso es que se está corriendo una semana antes. El trabajo final, colóquenlo en sus agendas, en su cuaderno, que es el martes 8 que cierra. Entonces, la prueba final está pautada desde el miércoles 10 hasta el 16 de junio. Nosotros tomamos clase los viernes y por tal razón necesito que nos pongamos de acuerdo para esa prueba final. Desde, jueves 10 hasta el miércoles 16 de junio. ¿Qué día ustedes, porque le estoy dando la facilidad y la opción, de que podamos llegar a un acuerdo de que se tome el examen de una manera conveniente para todo, ¿verdad? De que todos puedan, que no tengamos el tiempo encima. Y aparte de eso, de que tampoco nos choque con este cambio que se va a realizar. Bueno, el horario podría ser después de las 6, que es lo normal. No, claro. Yo diría que sería bueno que lo dejaran para el jueves 10, el primer día, porque yo tengo otra materia que la tengo también el viernes y así no me choca. No sé si los demás están de acuerdo. En mi caso yo tengo clase los jueves, que también seguramente y el jueves 10 es la última yo voy de acuerdo con Carolina. El jueves 10 es nuestra última exposición. Entonces, profe, ¿no se podría mover para el sábado? Claro que sí, sábado 12 yo no tengo inconveniente. Siempre y cuando los exámenes sean... Sí. Ese mayormente no es vamos a poner, porque yo llevo 4 materias y llevo miércoles, jueves, viernes y sábado. O sea, que en esos días también me van a dar examen en mi caso. Y yo sé que hay muchos de mis compañeros que están así mismo, porque tenemos materia en común. Entonces, sería un problema. Si lo fijan para el sábado y el sábado uno de nosotros tenemos también otro examen, va a ser un problema. Bien. Yo prefiero, maestra, porque así creo que se evita más un inconveniente. Esta asignatura está seleccionada desde el principio los jueves. Y creo que los jueves a partir de las 6:30. Obviamente, cada examen va a caer en el horario que corresponde a la selección. Y de esa manera no hay ningún tipo de choque. Bien, muy bien, Daniel. Kelvin. Sí. Kelvin participó, sí, ahora para darle la palabra a Daniel. Gracias, Kelvin. Muy bien. En relación a eso, como dice nuestro colega o compañero, lo ideal es que se tomen en cuenta las demás materias, porque, por ejemplo, no sabemos todavía, no se ha coordinado con los demás facilitadores qué día se va a impartir esa prueba final. Y como tal, no podemos desde ahora
fijarnos una fecha con relación a esta materia, porque puede que toque el mismo día de otras materias y haya un choque. Sería un inconveniente. O sea, yo diría que deberíamos esperar un poquito más, como opinión. Ok. Gracias, Daniel. Muy bien. Bueno, con el caso de los exámenes, precisamente tenemos que andar un poquito rapidito porque es que luego se nos va a complicar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a establecer asimismo el examen para el 10 de junio, jueves, dentro de su horario, todo el mundo lo sabe. Hay 2 exposiciones, que sería grupo 7 y grupo 8, que caerían al 10 de junio. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Que vamos a mover las exposiciones. Por ejemplo, el día 14 solamente tenemos una sola exposición. Ese día vamos a tener el grupo 3 y el grupo 4. El grupo 4 le tocaba el 27, ahora le va a tocar el 14 de mayo. Entonces, el grupo 5 sigue siendo el 27 de mayo. El grupo 6 va para que era el 3 de junio, va para el 27 de mayo. Entonces, así el grupo 7 y el grupo 8 corresponden al 3 de junio. Y el día 10 quedaría libre para que tomen su prueba. Yo creo que es la mejor opción. Randy, ¿tiene algo que decir? Buenas noches a todos. Buenas noches. Maestra, ese mismo jueves tenemos otra materia con usted que es Contraloría y tenemos el examen en esa misma fecha. El de Contraloría lo pusimos 16 de junio. ...16 de junio. ¿Tienen el de Contraloría, Randy? Cierto, disculpen, ahora lo que es cierto. Sí. Entonces, como dicen los compañeros, como esta materia era los jueves, la podemos colocar el jueves 10 de junio. Jueves 10 de junio, colocarlo en un horario un poquito más tarde. Entiendo, para que así no le choque. Puede ser que el examen sea de 7:30 a 9:30 o de 8 a 10. ¿Qué dicen? 10 de junio. Yo diría que sí, profe. Yo estoy 10 de junio, 7:30 o 8 de la noche. O a las 7. Estoy dándole opciones a ustedes. 7:30, profesora, porque algunos no han llegado a las 7 a su casa o algo así. Entiendo yo. 7:30, 9:30, entonces. Yo supongo, tomando en cuenta el trimestre pasado, que abrirían un rango de horas desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche para poder tomar el examen. Yo entiendo que usted lo quiere fijar para ustedes estar disponible en ese horario, porque hay otras materias los jueves que pudiese también quedarse en el horario que le corresponde en ese sentido. No sería tanto fijarlo. El trimestre pasado, no, en mi caso, en el área de negocio, las informaciones que nosotros teníamos y las informaciones directamente de la universidad, no hubo ese espacio, ese rango de tiempo. Hubo un rango de tiempo cerrado. Y precisamente ya hoy comenzaron las vicerrectorías a atacar con los exámenes, con las fechas y las pruebas de ustedes. Ustedes se van a encontrar con ciertos maestros luego que le van a ir colocando a sí mismos. Pero ese rango, entiendo de que dándole una parte de razón a Kelvin, lo mejor es trabajar un examen en base a un horario. Porque
somos humanos. Y no es fácil usted, por ejemplo, que por eso fue que esa parte se quitó, dejar un espacio abierto de 3 de la tarde a 10 de la noche y cada 10 minutos un participante te llamaba que tenía esto y tú en una situación, porque nosotros también trabajamos y tenemos otros quehaceres, ¿verdad que sí? Y yo no podía disponer desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche a esperar que uno de ustedes, es decir, no de ustedes, de otros participantes, desearan tomar un examen a X horas y si se le presentaba algo. Por eso es que se hace ese rango, para que cualquier situación que usted tenga en ese tiempo, en esas 2 horas, uno está totalmente disponible para ustedes. Porque, ¿verdad? Tenemos que entendernos de ambas partes. Pero nada, examen fijado, jueves 10 de junio, de 7:30 a 9:30. Entonces, vamos a ir avanzando con nuestros expositores número 1. Voy a hacer los cambios en el documento y se lo voy a enviar nuevamente por WhatsApp para que así vean las fechas corregidas. ¿Estamos todos de acuerdo? Creo que hemos tomado la mejor decisión y hemos sido flexibles en cuanto a esta parte que sea conveniente para todos. Sí, yo considero que exactamente. Bien, como quiera, cualquier cosa estoy a la orden, a la disposición. Voy aquí a quitar la camarita para la data, tener mejor conectividad. Entonces, el grupo número 1, chicos, está disponible. La plataforma, pueden compartir. Jessica, Lenny, Lucero, José y Astrid. Buenas, profesora. Ese tema es muy bonito. Nosotros le enviamos la guía dispositiva para que nos ayude a reproducirla porque estamos en el celular. ¿A dónde me la enviaron? Yo se la envié al WhatsApp, profe. Ay, espérese, vamos. Déjeme entonces. Deme un segundo. Porque. Ay, hasta yo voy a tener que ser parte de esta posición. Pero chicos, pueden compartirla ustedes mismos. Ella pone el encuentro abierto y donde dice presentar ahora, el que tenga la diapositiva puede darle ahí y compartir lo que está en su pantalla. Sí, pero no se preocupen, yo le voy a abrir aquí. Ya aquí tengo. Yo también voy a ganar puntos en esta posición porque yo soy la que le voy a ir pasando la diapositiva. Entonces, aquí estamos. Ustedes me avisan si se ve. Sí, se está visualizando ahí. Ok, entonces, adelante. Bueno, nosotros somos el grupo número 1, nos toca los recursos públicos. Y yo voy a empezar la presentación. Me tocó el concepto ¿Se de sigue observando públicos. Ahí? No se ve. No se ve. Ok, dame un momentito. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Ok, adelante entonces. ¿Puede pasar a la próxima página, por favor? Ok. Espérate. Ahí, exacto. Entonces empezamos. Como le decía, nosotros somos el primer grupo, nos tocó recursos públicos. Yo voy a empezar con la exposición. Los recursos públicos se definen como los medios que el Estado dispone para cumplir con su propósito, cubriendo así los servicios públicos y funciones que éste realiza. Este obtiene los recursos a través de los impuestos, los ingresos generados por las prestaciones de servicios públicos o a través de alguna venta de algún terreno público. Básicamente, estas son las arcas del Estado.
En pocas palabras, puedo definir que los recursos públicos son la riqueza que se genera a favor del Estado. Ahora la dejo con mi compañera Lucero, quien va a continuar. Yo voy a estar hablando acerca de las clasificaciones de los recursos públicos. Profesora, puede pasar la página. Los recursos públicos se pueden clasificar en recursos ordinarios, extraordinarios, derivados, patrimoniales y por generosidad. Pase la página, profe. Los recursos ordinarios y extraordinarios. Se denominan... Deme un segundito, Lucero. Miren, chicos, voy a hacer siempre algunas interrupciones para aclarar ciertos puntos con exposiciones. En la parte de los recursos públicos, dentro de lo que son las finanzas del Estado, no solamente un Estado conlleva a finanzas y a gestiones a través de los ingresos que tiene por sus recaudadoras, ¿verdad? La DGI, la DGA, que son las principales, sino que también posee ciertos recursos que cuando uno menciona la palabra hace derivaciones a lo que son diferentes conceptos. En este caso, muchos de esos recursos se pueden ver también de manera natural, ¿verdad? También se pueden observar según las clasificaciones que veo que Lucero ahora va a abordar. Y que muchas veces cuando uno abarca o toca puntual la palabra recurso e ingreso, uno entiende que es finanza, que es dinero. Sí, es uno de los elementos, el elemento principal, el activo, el elemento más líquido que debe tener un Estado, porque con él es que cubre las necesidades que tiene la ciudadanía. Recuerden siempre eso, que las finanzas públicas, su objetivo, su función, su origen, el por qué existe, que debe de cubrir a través de los ingresos que recibe las necesidades básicas de toda una ciudadanía, sin inclusión de nadie, desde el más pobre hasta el más rico, desde el más joven hasta el más viejo. Debe proveer, el Estado es un agente proveedor. Entonces, aquí también dentro de esas finanzas comienzan a aparecer esos recursos. Esos recursos, a su vez, muchos se convierten en beneficios que uno tiene como dominicano, como ciudadano, y en otro momento también esos recursos se convierten en ingresos que nosotros tenemos ciertos beneficios. Daniel, tiene la manita levantada. Sí, se refiere a que indirectamente el pueblo se beneficia de ciertas inversiones que hace el Estado. Usted se refiere al comiso, por ejemplo. Incluyen ciertas inversiones como son los peajes, por ejemplo, negociaciones con Exactamente. Por ejemplo, empresas particulares, terceros, y de esas inversiones que en conjunto o mancomunada hace el Estado, pues perciba un ingreso ya sea líquido o inmueble, el cual, por ejemplo, puede ser entregado a modo de obras de bien social o ¿verdad? Viviendas y así. O en partes en divisiones participativas también se dan. La parte de los peajes es un buen tema porque ayuda bastante en lo que es la reestructuración y mantenimiento de las mismas autopistas, porque nosotros aquí tenemos varias autopistas que tienen una terminación, son autopistas que tienen una base, son principales, que van precisamente a destinos turísticos, visitadas por turistas, donde hay inversiones sumamente grandes en divisas. Y como dice Daniel, existe ese convenio entre esas empresas, esos países que hacen esas inversiones, ellos tienen que recuperar su dinero, entonces se le da la parte de los peajes, hacen la recuperación, hay una división, hay una parte que va hacia el Estado Dominicano, donde obviamente esa carretera lo que está haciendo es pagando, manteniéndose, por así decirlo, por ella misma y el mismo recurso obteniendo los beneficios que puede adquirir. Se entiende que siempre esos peajes deben de ser por límites de tiempo. En nuestro país, hasta ahora, los peajes no son por límites de tiempo, sino que lo toman, le dan el contrato, sí, tú tienes el límite, cobraste, te fuiste, pero luego ese peaje
pasa a ser parte ya del Estado de manera directa. Gracias, Daniel, por su aporte. Sí, si me permite una intervención breve. Claro. En ese sentido, cabe acotar porque necesariamente es lo debido, lo que acabamos de mencionar, lo que nos referimos en este momento, pero no es la práctica regular de la gran mayoría de las malas administraciones que hemos tenido. En ese sentido, como ya se ha podido observar en la palestra que escuchamos, es que el mal manejo de ese tipo de actividades, por ejemplo, el fideicomiso, que es una de las actividades que genera recursos para el Estado o que debería dejar ganancias, no se está ejecutando. O sea, no es un ejemplo, pero no significa que nosotros lo estamos percibiendo de forma tal. Al contrario, estamos siendo depredados en ese sentido. Así mismo es. Y mira, me gustó mucho esa frase que utilizaste, que estamos siendo de una u otra manera desgarrados con lo que es la parte de los peajes, porque tenemos peajes que son sobrevalorados. Y muchas de las malas administraciones han llevado a situaciones que en vez de terminar rápido ese contrato, lo que han hecho es que han llevado a que esto siga podemos hacer un mal uso de los mismos fondos, y cada día vemos cosas que están pasando por el mal uso de los fondos. Por ejemplo, nos sorprendemos. Sí, José Miguel. De eso mismo que usted habla de los peajes, el negocio del siglo, diría yo, fue que se hizo con el último peaje que se hizo, que es el que va por la autovía del Este, que va hasta Samaná. Cuando yo se fue al Senado, ellos tomaron un día pico de actividades, como un fin de semana largo, donde había el mayor tráfico que se desplazaba hacia allá. Y tomaron una media en ese día. Al tomar esa media ese día, estaba muy por encima de el ingreso que iba a percibir mensual. ¿Qué pasa? El gobierno firmó un contrato que decía que si mensual ellos no recibían tal cantidad de dinero, el gobierno o Estado al fin debía de completárselo, cosa que ha sucedido desde el principio a fin, desde que tenemos ese peaje abierto. Ese es un negocio de capa perro, como yo digo. Claro, es bastante complejo, es bastante difícil esa partecita. Bien, puede continuar, Lucero. Yo creo que usted iba aquí en la diapositiva. Sí, aquí mismo. Los recursos ordinarios y extraordinarios. Se denominan recursos ordinarios a todos los recursos que fluyen de una forma recurrente, generándose ingresos de manera continua y regular. Por otro lado, están los recursos extraordinarios. Son los recursos no regulares obtenidos mediante el uso de crédito y todo lo que se origine cualquier variación positiva en el patrimonio del Estado. Estos se generan para atender los gastos no previstos. Un ejemplo de los recursos extraordinarios están los préstamos que solicita el Estado a las entidades financieras internacionales o a otras naciones o particulares. Por otra parte, están los recursos derivados, la próxima página. Los recursos derivados, que estos proceden de la parte privada de la economía. Aquí deben estar incluidos no solo los recursos tributarios, como la tasa y el impuesto, sino además los provenientes del crédito público. Dentro de los recursos derivados está lo que es la tasa y los impuestos. ¿Qué son las tasas? La tasa son las formas de financiar aquellos servicios públicos de demanda coactiva o presunta que sirven para satisfacer las necesidades colectivas o públicas. Un ejemplo de tasa, aquí la tasa de migración, que son las tasas recaudadas por la realización de trámites concernientes cuando una persona entra, sale o ingresa al país. También están los impuestos, son la forma de financiar los servicios públicos que satisfacen las principales necesidades públicas. Estas obligaciones son obligaciones. Escúcheme, Lucero, también un ejemplo claro de tasa es
cuando usted hace una venta de un vehículo, que usted lo va a registrar, que tiene que pagar esa tasa, ese % en base al valor del vehículo. Eso es una tasa. El vehículo tú lo vendiste en 500,000 pesos. Tú pagas el valor que corresponde según el año a ese monto. Muy bien. Okay. ¿El impuesto? El impuesto son las formas de financiar los servicios públicos que satisfacen las principales necesidades públicas. Son obligaciones que el Estado ha establecido para los contribuyentes sin que haya de parte del Estado ninguna devolución del beneficio que recibe el contribuyente por los gastos públicos costeados con esos impuestos. Un ejemplo de impuesto es cuando vamos al banco, por ejemplo, a pagar un papel de antecedentes no penales, ellos tienen un impuesto de 600 pesos. También tengo los recursos patrimoniales en la siguiente página. Estos se refieren al dinero que percibe el Estado por los precios pagados, sus diferentes prestaciones de servicios en el mercado. Sus características son que los consumidores pagan de forma voluntaria para usar los bienes y servicios ofrecidos por el Estado. También está que el Estado no fija precios para obtener máximos beneficios, sino que realiza contrataciones teniendo en cuenta los fines políticos y el interés público en lo que se basa su labor. Un ejemplo de los recursos patrimoniales están los productos de las ventas fiscales y los impuestos a la exportación e importación de mercancía denominados aranceles o derechos aduaneros. Y por último, y no menos importante, están los recursos por generosidad, que estos son donaciones que puedan efectuar los particulares a favor del Estado. También el Estado puede despachar a las provincias recursos no retornables. Igualmente, un Estado puede donar recursos a otro Estado. Así es, y a nosotros nos encantan que nos donen recursos. ¿Usted iba a seguir? No, ahora me toca a mí. Okay. A mí me tocó las diferencias entre recursos públicos e ingresos públicos. Le puede pasar a otra página. Bueno, sí. Los ingresos públicos son los recursos que obtiene el Estado en forma coactiva, los tributos, voluntaria, como donaciones, como estaba mencionando mi compañera, donaciones, legado, de la economía de los particulares y el uso de sus bienes, ventas, usufructo, arrendamiento, para satisfacer las necesidades colectivas a través de prestaciones de servicios públicos. Eso es como un ejemplo, como estaban diciendo mis compañeros, los ingresos públicos que son las cotizaciones sociales, los tributos, que son las tasas, los impuestos y los contribuyentes especiales. Los recursos públicos son todas aquellas riquezas del Estado que percibe para cumplir con sus fines y se espera que como riqueza permanezcan en la Tesorería Nacional. Las concepciones modernas indican que el Estado no solo debe dedicarse a cumplir con los fines de satisfacción de las necesidades de los particulares, sino que también debe participar activamente en todos los ámbitos involucrados en la vida cotidiana de una nación. La mayoría de los ingresos del Estado proviene de la recaudación de tributos con la premisa de cumplir con fines sociales, económicos y políticos. Esto quiere decir, vamos a poner con los bienes privados, que son la ropa, comida, automóviles, computadoras. Estos son privados difíciles de compartir. Los bienes públicos comunes, que son los parques, piscina pública, puentes, infraestructuras, son públicos. Carreteras, hospitales. Ajá. Muy bien. Bienes club,
que son como los cines, estudios, bares, campos de golf. Estos son privados con amplia oferta. Bienes públicos puros, que son aire, fuegos artificiales, defensa nacional, bosques. Estos son públicos sin límite de acceso. Público con límites de acceso. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué serían así? Porque serían públicos, pero con límites de acceso. Bueno, porque vamos a poner los fuegos artificiales, no todos son legales, o sea, no son todos ni prohibidos de todos, solamente algunos, pero no tampoco, no me da bien la palabra, pero puse ese ejemplo porque son cosas peligrosas, o sea, no. Ayúdame Okay, ahí. Vamos a ver. Ahí. Daniel, tiene la manita, Daniel. Entiendo que cuando se refiere al límite de acceso es por la cantidad. Recuerden que hay cosas que son, por ejemplo, como en los digamos, materiales ilícitos, digamos, los tipos de drogas, que hay diferentes tipos de drogas, aunque hay drogas legales, pero también hay drogas que son de límite legales, o sea, que hay una limitante, así como la tiene el alcohol, así como la tiene, o sea, es a eso que se refiere esa parte, en cuanto a la limitante. Muy bien. Raciel. Por ejemplo, también cuando hablamos de recursos con límite de acceso, podemos hacer referencia a aquellos recursos que deben de estar regulados por alguna norma o alguna ley, ya sea para poder controlar su uso, su consumo, o precisamente en el caso de los bosques, proteger el medio ambiente y controlar esos recursos que son utilizados. O sea, bien. En el caso, tomando en la parte de Daniel, así es. Hay, por ejemplo, drogas que son totalmente controladas, son legales. Por ejemplo, una persona que esté bajo una condición psiquiátrica, se pueden manejar con ciertos medicamentos que son controlados. Vienen una receta especial para poder hacer la venta de esto y es con una cantidad límite, 3, 4, 5. Y con relación ya a la parte de un uso de algún recurso, utilizando el ejemplo de un bosque, vamos a utilizar, por ejemplo, yo soy de aquí de Santiago, el Parque Central es público, pero tú no accesas cuando a ti te dé la gana, como dicen popularmente. Hay un horario de restricción para hacer ese uso. Tú no vas cuando tú quieras, yo quiero ir ahora, no. Usted va dentro de ese horario. Si ese día está cerrado, usted no puede accesar. No, porque todo el gobierno, esto es todo, déjeme entrar, no. Ahí también hay una regularización. Es público, pero hay un acceso límite a una extensión, a un horario, a un día. Por pero eso es que tienen esa libertad, pero tú tienes también que condicionarte. Sí, adelante. Otro ejemplo de eso sería, por ejemplo, el Monumento de Santiago. Para uno acceder a la parte de adentro, tiene que haber una anticipación, o sea, tiene que haber un horario para poder entrar. Creo que ahí también cabe en ese renglón. Muy bien, claro que sí, también cabe. Así mismo es. Muy bien. Pueden continuar, chicos. Buenas, continúo yo de nuevo. A mí me toca la importancia de los recursos públicos. Sigo aquí. Sí, ¿me escuchan? Muy bien. Claro que sí. Continúo de nuevo. Me toca la importancia de los recursos públicos. Entiendo que ya mis compañeras han expuesto básicamente lo que es la gran importancia de los recursos públicos. Entiendo que la importancia de los recursos públicos es que estos son los medios que permiten al sector público desarrollar sus actividades programadas y así atender a las transferencias que demanden otras áreas, ya sean públicas o privadas. Como también atender las obligaciones que genera como consecuencia de la deuda pública, que según escuché ronda casi el 60%. Es decir, esos son los medios con que dispone el Estado para cubrir sus fines
y así cubrir sus funciones y servicios públicos, además de regular los procesos económicos y sociales. Esto hace que el Estado en sí tenga el poder de compra necesario para efectuar las erogaciones propias de la actividad financiera del Estado. La dejo ahora con mis compañeras Lucero y Jenny, que van a terminar con la exposición. Muy bien. Bueno, esta parte le correspondía a nuestra compañera Actriz, creo que se llama. Astrid. Ajá, ella no está presente, entonces mi compañera Jenny y yo vamos a hablar un poco sobre el tema. A ella le tocaba el tema de los diferentes géneros de recursos. Tengo aquí los recursos originales o patrimoniales, los recursos tributarios y los recursos parafiscales. Sí, puede continuar. Ok. Los recursos originales o patrimoniales son estos recursos obtenidos por el Estado del aprovechamiento económico de su patrimonio. En estos recursos pueden citarse el producto de tierra de propiedades del Estado a través de su explotación directa o por el arrendamiento. También está el resultado de la venta de tierras públicas, tanto rurales como urbanas y suburbanas. También está el producto de bosque o forestales, tanto naturales como artificiales, por explotación directa o por concesión a particulares. También están los recursos tributarios. Los recursos tributarios son aquellos que el Estado tiene mediante el ejercicio de su poder de imperio, o sea, por las leyes que crean obligaciones a cargo de los obligados tributarios, personas físicas capaces del derecho e incapaces según los alcances de las normas tributarias y las entidades jurídicas del derecho, y todo otro sujeto que posea condiciones de imposición en la forma que lo establezcan las leyes fiscales de fondo. Y Jenny habla acerca de los recursos parafiscales. Ok. Los recursos parafiscales son las doctrinas italianas y francesas, y por contagio... Deme un segundito, Jenny, y discúlpeme. Miren, dentro de los recursos tributarios está la parte de lo que son los impuestos aplicados, que utiliza la DGI, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta asalariado, ahí mismo también está el impuesto a los activos fijos. Todo eso son parte de los recursos tributarios. Ahora bien, ¿qué también sucede? Hay recursos que son a través de multas, recursos que son por tipos de multas, por infracciones. ¿Cuáles son esos? Bueno, los que no aplica la ME cuando nosotros violentamos, por ejemplo, que violamos una de las leyes de tránsito. Ese es un recurso, ¿verdad? Por multa, un recurso por infracción. Otro, ¿cuál sería? Bueno, cuando usted, por ejemplo, cometió alguna otra infracción donde usted violentó y tuvo que pagar esa multa. Aparte de los recursos, ¿qué podemos colocar? ¿Qué otro ejemplo hay? Todo eso son recursos por infracciones también, que entran dentro de los recursos tributarios. Bien, puede continuar. Bien, como decía, son las doctrinas italianas y francesas, y por contagio las de otros países han creado una categoría especial de gravámenes que, siendo análogos a los atributos, esto difiere de los impuestos en que nos ingresa
a las arcas comunes del Estado. Las contribuciones para fiscales se crean para alimentar y nutrir una entidad específica, como por ejemplo el Seguro Social, las contribuciones obligatorias para la seguridad social se consideran casos típicos de parafiscalidad. Puede pasar a la Muy otra. bien. Esa parte me toca a mí ya. Ah, ok. Sí. Diferencia entre precio público y precio simple y tasa. Profe, la hoja. La anterior. Permiso. Sí, la anterior. Esta no es. Sí. Ok. Le habla Jessica Fields. Muy bien, adelante. Bueno, a mí me tocó la diferencia entre precio público, precio simple y tasa. El precio público es una cantidad de dinero que va a pagar los ciudadanos a la administración pública para realizar una prestación de un servicio o una actividad, como por ejemplo la entrada de museo, exposiciones artísticas y entradas de piscina comunitaria. Una de las cosas que caracteriza el precio público es que pueden ser actividades o prestaciones que pueden realizarse tanto en los sectores públicos como privados, ya que no hay un monopolio del servicio público, que sean voluntarias para los ciudadanos y que no tengan que realizarse de forma obligatoria, es decir, que el pago sea de forma voluntaria. Mientras que las tasas son tributos obligatorios que están regulados y que pagamos porque utilizamos para un beneficio privado. La diferencia de estas está en que la tasa solo pueden ofrecer los servicios públicos y los precios públicos las ofrecen tanto las entidades públicas como privadas. Una tasa se paga por un especial de aprovechamiento del dominio público, por la prestación de un servicio o por la realización de unas actividades en el régimen de derecho público. La tasa y el precio público tienen el mismo fin, que es obtener ingresos públicos, pero el precio máximo de la tasa no puede superar el importe real del servicio, mientras que el precio privado, mientras que el precio público, la única forma de obtener beneficios es de forma voluntaria. Un ejemplo de esto sería, exacto, cuando pagamos la matrícula a la universidad, estamos hablando de un precio público, puesto que existen ofertas universitarias, existen universidades que son públicas como privadas. Ahora, si terminamos la carrera y queremos recibir el título que acredite haber estudiado y superado el curso académico correspondiente, la universidad pública no tiene la facultad de expedir el título, ya que es algo oficial que tiene que realizar el Estado. En este caso estamos hablando de la tasa. El pago de la matrícula sería el precio público y el pago del título sería la tasa. Muy bien. Tendré que hacerlo así. Muy bien, muy buen ejemplo. Gracias. Bien, ¿algo más? Veo que aquí ya sale las gracias. ¿Algo más que quieran agregar? Bien, muy buena exposición por los chicos del grupo 1. Solamente en la parte de los recursos tributarios, tomar en consideración esos puntos que le aclaré. Los recursos tributarios aplicados por la parte impositiva, que me establece el Código Tributario, Ley 1192, y que ahí mismo también entran los recursos a través de violaciones o infracciones, que son aquellas que yo realizo, me cobran una multa porque violenté alguna ley, y obviamente es un recurso que de manera inusual, pero entra a lo que es los beneficios, las finanzas del Estado. Excelente, muy bien. Para ir aprovechando el tiempo, entonces pasamos con el grupo 2, presupuesto público y política fiscal, de una vez. Sí, buenas noches. Déjame compartir la pantalla.
para... Ok. Me avisan si pueden verla. Sí. ¿La pueden ver? Ok. Nosotros vamos a estar hablando, somos el grupo número 2, del presupuesto público y la política fiscal. El grupo está compuesto por Ginelli, Jorgelis, Ordaliza, Adalgisa y Mabel, que soy yo. Bueno, el presupuesto público. Cada año el gobierno elabora un plan para definir los recursos que va a necesitar a fin de ofrecer los servicios y realizar las obras que el pueblo necesita. Ese plan se aprueba en el Congreso Nacional y se convierte en la Ley de Presupuesto General del Estado, lo que comúnmente se conoce como el presupuesto público. Los recursos que se contemplan en el presupuesto provienen principalmente de los impuestos que paga la población y se destinan a cubrir las necesidades públicas como educación, salud, seguridad social, seguridad ciudadana, energía eléctrica y orden público. En este sentido, la distribución de los recursos del presupuesto contribuyen a ofrecer los bienes, servicios e inversiones públicas que sustentan la calidad de vida de la población en el presente y el proyecto de país que queremos para el futuro. El gobierno define el presupuesto general del Estado como su principal instrumento de planificación financiera. En él prioriza los gastos e inversiones que realizará y cómo obtendrá los recursos para hacer frente a las necesidades de la población. Un presupuesto lo conocemos como un plan o un cálculo anticipado a la cantidad de recursos que se necesitan para realizar alguna actividad o proyecto en particular con un fin específico. Para ello, aclarando en esa parte. Asimismo, el presupuesto público no es más que es como un estudio contabilístico que se realiza a través de ciertas partidas donde tiene datos históricos, presentes y futuros con la situación que se está dando, con el manejo, con las finanzas que yo tengo. Obviamente el presupuesto se contempla aquí en nuestro país, el presupuesto siempre se establece desde mediados de septiembre hasta octubre, donde se comienzan a distribuir esas partidas, ¿verdad? Todas esas partidas para los diferentes ministerios. Yo realizo, ¿verdad?, ese informe contabilístico donde yo voy a proyectar, tomo en consideración lo que yo tenía, lo que yo quiero establecer y con el ya medio lo que voy a hacer durante un año. ¿Qué pasa con el presupuesto de nosotros? Que el presupuesto de nosotros se entiende que debe de ser un presupuesto el cual sea manejable, de que no se dispare, no aumente, no haya, que al contrario, yo sepa manejarlo y lo pueda controlar. A diferencia de nuestras finanzas, de nuestro Estado, en los últimos años el presupuesto se ha disparado, se ha descontrolado. Se ha llevado un presupuesto totalmente a un nivel de que hemos tenido que recurrir a financiamientos muy altos. Entonces, ese presupuesto que hace me altera mi finanza porque tengo una cantidad de gastos tan elevados, tan altos, que no compensa ya con la participación que yo establecía o con lo que yo tenía destinado para poder realizar o resolver las actividades, los proyectos, las ayudas, las obras, las infraestructuras, para yo poder terminar lo que tenía establecido. El presupuesto tiene que ser en un tiempo, marcado por un tiempo, y se tiene que observar, debe de haber un control. ¿Cuánto yo te di? ¿Cuánto tú llevas gastado? ¿Qué tiempo te falta? Todo eso se debe de controlar y se debe de llevar a cabo en un presupuesto. Daniel es asistente. En ese sentido, en toda administración que se maneja de una manera, no soy administrador, como soy estudiante de Derecho, y bueno, y manejo una empresa, una microempresa. Por eso
Sí. Entonces, no hay forma de que una mala administración, como en la clase anterior estuvimos hablando sobre el tema, de que una mala administración que desborde sus capacidades de adquisición, tome excedentes en el sentido de los préstamos. Entiéndase que nosotros dependemos mucho de los bancos internacionales. Por ejemplo, el Banco Mundial, el Banco Mundial se muere por prestarle al Caribe, a las islas caribeñas, porque en esa negociación lo que se busca es que ellos puedan empoderarse de ciertas áreas económicas del país, ejemplo, la hotelería. Exactamente, las áreas más fuertes donde hay una inversión y donde hay un flujo de efectivo, de divisa. Sí, en ese sentido, por ejemplo, ustedes van a ver que hay muchas cadenas de supermercados aquí que son americanas o de países europeos. Cadena de supermercados me refería porque, por ejemplo, el PriceMart, eso no es de aquí. Entonces, estas empresas, esas negociaciones vienen amarradas a un contrato con el banco o con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, en convenio por el tema de los préstamos, bajo los intereses a 50 años, por decir algo, y bueno, pero tú tienes que darme una partida en este mercado hotelero, el mercado de comercio regular. Estos son los tipos de negociaciones que se hacen. Casi siempre hemos tenido malas administraciones. Digo casi siempre porque desde la historia que tenemos, vamos a transportarnos a la Segunda República, cuando Pedro Santana y otros más que fueron presidentes tomaron una serie de préstamos que en ese momento eran esterlinas que se tomaban, 100.000 esterlinas, pero eso era una tontería en ese entonces para ellos. Pero desde ese entonces nosotros venimos con unos achaques de deuda, endeudamiento exorbitante, porque los fondos no van destinados a los presupuestos como tal, sino que se distraen del erario público y por tanto tenemos que volver a endeudarnos para cubrir esa deuda que ya concebimos con esa institución. Entonces es delicado el tema de la administración pública y esperemos que en esta ocasión vamos a ver qué pasa, porque todo pinta que posiblemente las cosas marchen mejor, pero regularmente es un histórico en nuestro país el hecho de que haya una mala administración con los fondos públicos. Y hay que tener claro algo, que como dice Daniel, si tú remontas la historia, tú no puedes borrar años y años, siglos de mala administración en días, porque tú puedes hacer una comparación de 30, 40 años atrás a 3 años, a 2 años, que son puntos que hay que tomar en consideración en cuanto a la parte administrativa que se realice en cuanto al gobierno, porque todo ese exhaustivo presupuesto que nosotros tenemos vienen por eso, por las malas administraciones. Se está tratando de controlar, pero no podemos llevar podemos ver ese cambio tan significativamente. Sí, es bueno que lo más reciente que tenemos en la palestra. Ahí tenemos el caso Coral, por decirle su nombre como le llaman. Entiéndase que es una institución en la que manejaba la seguridad presidencial, manejando 3.000 millones de pesos. Estamos hablando de una cantidad considerable de recursos. Un dinero que se distrae. Cuando tú hablas de que tú en esa cantidad de dinero la distribuye de manera voluntaria, sin control fiscal, no hay una cámara de cuentas que fiscalizara ese ingreso o ese presupuesto. No había presupuesto. Entonces, esa es una sola pequeña muestra, 3.000 millones de pesos, una pequeña muestra de cómo se manejaba, o se estuvo manejando los recursos de nosotros. Por eso es que nosotros vemos que, aunque el dólar baja, vemos que la gasolina sube, porque hay una cuota mensual, anual, que pagar en impuestos, en intereses por los préstamos que ya se tomaron, que lo debemos, no lo hemos disfrutado, pero lo debemos. Entonces, es en ese sentido que se enmarca el tema de la Fiscalía, la Procuraduría, con la persecución de esa. Ahora esperamos que con el nuevo Código Penal se establezca y se hagan cambios relativos a la persecución de ese recurso, de esos recursos que se distrajeron o se robaron del presupuesto del erario, que no fueron afines, sino a bolsillo
particulares. Particulares, así es. Ordaliza. Gracias, Daniel. Está muy interesante la conversación, pero vamos a continuar con la exposición porque tenemos otra clase y también tenemos que exponer. La clase hasta las 8:30, todavía tenemos tiempecito. Y tenemos que ir desglosando los temas, porque si no lo hacemos fácil, lo dejamos hasta aquí, los temas están dados. Porque hay que ir desarrollando y discutiendo los temas. Es lamentable, pero es así. Continuamos con la exposición. Ok. Para la elaboración del presupuesto, el gobierno toma como referencia la Estrategia Nacional de Desarrollo, la cual está alineada con el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. Ambos instrumentos en los que tanto el gobierno como la sociedad dominicana han planteado cuáles son estas prioridades que deben ser plasmadas en el presupuesto. La importancia del presupuesto se divide en 3 instrumentos: económico, social y político. En el instrumento económico, debe contribuir a intensificar la economía a través de inversiones de capital, manipulando sabiamente los impuestos para estimular ciertos movimientos económicos. En el instrumento social, trata de conseguir una justa comercialización de la riqueza y ayuda a optimizar las situaciones de vida de los sectores más vulnerables. Mientras que en el instrumento público, alcanzar la colaboración de recursos financieros entre los otros grupos que consienten a la sociedad, efectuando así la función de proporcionar políticas alternando de satisfacer en lo posible a las diferentes partes. Dentro de las funciones que pretende perseguir el presupuesto público, se le atribuye varias funciones que relacionan la política económica del gobierno con el funcionamiento de la estructura económica en general. Entre ellas podemos destacar que permite determinar y cuantificar en cifras o por periodos de tiempo la actividad económica del gobierno. Facilita el conocimiento y el control por parte de la opinión pública y el poder legislativo del nivel y proyección de la actividad económica y financiera del gobierno. Permite considerar el plan económico del sector público como un plan económico nacional. Trata de corregir y estabilizar los desajustes de los sectores económicos y los precios de los bienes y servicios. Y por último, expresa la proyección de las actividades factibles en que se traduciría el comportamiento económico de la actividad económica y financiera del Estado, basado en los fondos propios por el Congreso. Los voy a dejar con mi compañera, que va a seguir con la exposición, Ginelli. Muy bien. Yo les estaré hablando sobre algunos principios básicos para la formulación y el manejo del presupuesto público. Los presupuestos de las entidades del sector público deben regirse siempre a los siguientes principios. El principio de universalidad. Este dice que los presupuestos de cada institución deben reflejar sus ingresos y gastos antes de incluir estos requerimientos financieros en el presupuesto general del Estado. La institución que solicita el presupuesto no podrá hacer una compensación, es decir, no utilizará los requerimientos financieros detallados en un ingreso para otro gasto que no sea el original. Por ejemplo, una empresa X que solicite una cantidad de dinero para una infraestructura hospitalaria no podrá destinarla para el sueldo de los empleados, por así decirlo. Tenemos también el principio de unidad, es el conjunto de ingresos y gastos que se detallan en un solo presupuesto, bajo un diseño igualitario. Por ninguna causa se pueden abrir presupuestos especiales ni extraordinarios. Programación. Todas las asignaciones financieras que se detallan en los presupuestos deben ir a la par
con las necesidades de recursos financieros que permitan conseguir los objetivos y metas propuestas en las necesidades presupuestarias anual y plurianual. Tenemos también el equilibrio y estabilidad. El presupuesto debe mantener un equilibrio con las metas planificadas para el año, bajo un contexto de estabilidad presupuestaria en el mediano plazo, entre pérdida y ganancia. Tenemos la plurianualidad. El presupuesto anual se elabora en el marco de un escenario plurianual, bajo 4 años, y debe ser coherente con las metas fiscales del equilibrio y sostenibilidad fiscal de mediano plazo. Por ejemplo, si para el 2011 se asigna un presupuesto X, para el 2012 se considerarán otras necesidades y otro presupuesto. Porque por eso en base al presupuesto que teníamos anteriormente, exacto, ya modificando lo que no se pudo lograr y reforzando ya lo que nos dio resultado. Las eficiencias, la asignación y utilización de los recursos del presupuesto debe ser canalizado con responsabilidad para la obtención de bienes u otorgar servicios públicos a menor costo posible, pero siempre considerando la calidad de un buen servicio. También la eficacia. El presupuesto contribuye para que se logre alcanzar las metas propuestas y concretar los resultados definidos en los programas contenidos. Tenemos un principio muy importante que es la transparencia. El presupuesto se expondrá con claridad, de forma que pueda ser entendido a todo nivel, tanto de la organización del Estado como de la sociedad. Se harán además permanentemente informes públicos sobre los resultados de su ejecución. La flexibilidad. El presupuesto no será de ninguna manera rígido. Se considerará la posibilidad de realizar modificaciones cuando esto sirva para encaminar de mejor forma la utilización de los recursos, a fin de conseguir los objetivos y metas programadas, que es el punto focal. Tenemos también la especificación. Todo presupuesto indicará con claridad la fuente de los ingresos y la finalidad específica a la que se destinarán estos recursos. No se podrá gastar más de lo asignado o asignar los recursos para propósitos distintos a lo que se fueron originados o establecidos anteriormente. No se debe de gastar más de lo asignado, pero en su momento siempre los presupuestos hacen sus variaciones. Sí. En ese caso el presupuesto puede llegar a ser flexible como tanto rígido. Sí, nosotros mayormente utilizamos más la parte flexible por los cambios que hay que realizar. Sí, que cabe destacar que es uno de los principios, la flexibilidad, porque no se mantiene bajo un orden específico, puede variar tanto de manera positiva en cuanto a los gastos, como también de una manera más negativa. Tenemos por último el principio de exclusividad. Este principio se fundamenta en el que el presupuesto solo debe contener aquellas disposiciones y expresiones financieras que sean concernientes al aspecto económico del programa presupuestario, que sea previo para un proceso determinado, un periodo determinado. Este es uno de los temas más controversiales de manera legislativa. Ahora les voy a hablar sobre el análisis del presupuesto. El presupuesto es una manera concreta y objetiva de medir el compromiso de un gobierno y el consenso nacional sobre la realización del derecho a la alimentación. El análisis presupuestario es crucial para evaluar las decisiones gubernamentales sobre asignación y distribución de estos recursos escasos entre prioridades que compiten entre ellas y que se asignan recursos adecuados a los derechos humanos. Este análisis incluye cómo se asignan los fondos y cómo se obtienen los ingresos. Por ejemplo, un ejemplo de esto es los impuestos. Contar con datos confiables es vital para identificar lagunas entre teoría y la práctica y para lograr los cambios necesarios para subsanar esta deficiencia. Una mayor transparencia del presupuesto puede aumentar la participación pública en el proceso de dicho presupuesto. Esto puede a su vez mejorar las políticas presupuestarias, las asignaciones y los resultados en favor de los pobres. Se me fue la chica, se me fue la jovencita que estaba exponiendo. Continúo yo. Ok. Sí. Pueden supervisar
evaluar e influir en la realización de estos derechos humanos. Se puede mencionar también la identificación de elementos que sean mensurables en términos presupuestarios. Estas son como pinceladas ya de manera importante que se deben tomar en cuenta para el análisis. También se debe tomar en cuenta el análisis de los ingresos y gastos fiscales en relación con la pobreza, la igualdad de género y la realización del derecho de la alimentación. La presentación de buenas prácticas para informar adecuadamente a los ciudadanos sobre cuestiones de planificación presupuestaria. Vuelvo y no menciono el principio de transparencia, que es muy importante aquí. También tenemos ya por último la explicación de técnicas para supervisar la tendencia presupuestaria y siempre evaluar si su presupuesto nacional cumple con lo que se indica en el PIDEX, que es un protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hasta aquí mi parte. Ahora le paso con mi compañera Yorgelis, que le continuará abundando sobre el tema. Bien, entonces en esta parte estaremos viendo las diferencias del presupuesto y la planificación. El presupuesto es el esquema de un plan proyectado de una empresa por un periodo de tiempo determinado, así como usted explicó, y su objetivo fundamental y su característica más importante es el control. Mantener el control de los fondos, del mismo tiempo que debe tardar, así como se especificó también, mayormente se utiliza un presupuesto más flexible por lo que se pueda presentar, digo yo. Entre otras características que posee es la planeación y predecir, la coordinación también y la asignación de responsabilidades. Por su parte, la planeación constituye la determinación de los objetivos políticos y estratégicos que tiene una entidad con la finalidad de alcanzar los logros que se han trazado en un tiempo. Entre la importancia de la planeación se encuentra la utilización racionalmente de los recursos, visualiza contingencias empresariales y condiciona un ambiente competitivo. De la mano también que establece un marco preferencial de gerencia y evalúa alternativas previas. Puede continuar. Puede pasar esa parte. Las etapas del presupuesto público se encuentran. Ese es un punto muy importante, las etapas del presupuesto. Sí. Entre las etapas podemos definir la programación, que se inicia normalmente a finales del mes de mayo. Constituye un ejercicio de planeamiento y asignación en el que los diferentes pliegos presupuestarios estructuran su gasto siguiendo las pautas establecidas por la DNPP del MEF. Profe, ¿qué significan esas siglas? Disculpe. Bueno, esa parte tiene que ver con la parte del presupuesto, pero ustedes mismos donde buscaron la información, lo ideal era que investigaran a qué hace referencia esas siglas de NPP. Porque hay que ver de dónde ustedes estaban tomando la información. Ok. Seguimos con la... Veo que Adalgisa se levantó la mano. Ok. Sí, las siglas del NPP son las siglas que dice Dirección Nacional de Presupuesto Público. Muy bien. Okay. Entonces, continuamos con la otra etapa, que es la formulación. Luego de estimar las necesidades del gasto y contraerlas con los recursos disponibles, las instituciones formulan la estructura de un presupuesto, seleccionan sus objetivos y metas y consignan los montos a gastar y los recursos con los que financiarán dichos gastos. Seguimos con la aprobación. Se inicia cuando se envía el anteproyecto de la ley para la aprobación del Consejo de Ministros. Este es remitido después del Poder Legislativo por el Presidente de la República en agosto de cada año. La ejecución. Durante la etapa de la ejecución, los servidores públicos encargados de programar y planificar el presupuesto público y las actividades que se realizarán durante el periodo generado. Chicas, para decirles de las siglas, la MEF es el Ministerio de Economía y Finanzas del Estado. Okay. Y por último, la última etapa es la evaluación. Se realiza durante los primeros meses del tercer año. En esta fase, las entidades del sector público deben determinar bajo su responsabilidad
los resultados de la gestión en base al análisis y medición de los avances físicos y financieros, así como de las variaciones observadas, señalando sus causas. Ya hasta aquí mi parte. Muy bien, esas son las etapas que se llevan dentro del presupuesto público. Muchas de esas etapas se llevan a cabo dentro del Congreso Nacional. Bien. Yo le voy a dar continuación sobre la política fiscal. Muy bien. La política fiscal es una política económica que usa el gasto público de los impuestos como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica y estar en un déficit o superávit, según convenga. A través de la política fiscal, los gobiernos tratan de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y mercados con el fin de lograr los objetivos de la política macroeconómica. El objetivo de esta política es a corto plazo, que es establecer la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario, y en el largo plazo persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante los gastos. Y simultáneamente persigue el objetivo de equidad y distribución de la renta. Los tipos de política fiscal. En la parte macroeconómica, escúcheme, Ordaliza, dentro de la parte macroeconómica, ese término lo están utilizando mucho los supermercados de cadenas grandes, la macroeconomía, a través de los suplidores pequeños. Te ofrezco un contrato grande de un producto, por ejemplo, aquellos supermercados que tienen su propia marca, tú colocas mi marca, pero ¿qué sucede? Como yo te estoy dando ese contrato, tú me tienes que dar un crédito de 90 días. El cliente compra como cash, al cliente no le fían. Entonces, ¿qué hace el supermercado? Recibe el ingreso, ese dinero lo coloca en bolsa de valores y con el interés de eso yo entonces te pago a ti cuando se venza mi factura. Eso es macroeconomía. ¿Y qué pasa con el supermercado? El supermercado recibió la parte del dinero, la parte del ingreso, más todavía intereses generados por esos 60 o 90 días. Eso es macroeconomía que utilizan mucho y se está permitiendo bastante aquí dentro del país. Ok, entonces en los tipos de política fiscal está la expansiva y la restrictiva, que dice que la expansiva se lleva a cabo en unas situaciones de crecimiento económico y cuando hay alto nivel de paro. El gobierno tendrá que aplicar una política fiscal expansiva para aumentar el gasto agregado. Y la restrictiva es cuando existe una situación inflacionista provocada por un exceso de demanda agregada. En este caso, sería necesaria una aplicación de política fiscal restrictiva, procediendo de forma contraria para reducir los gastos agregados. En este caso, se aumentarían los impuestos y se reducirían los gastos públicos. Existe también una tercera vía que se conoce como postura neutral. En este caso, la política fiscal se basa en el equilibrio, al equiparar el nivel de gasto público con lo del ingreso total. Mi compañero Adalgisa le va a seguir con el tema. Muy bien, Ordaliza Altagiza. Muy bien. Buenas noches. Yo le voy a hablar sobre la interrelación de la política fiscal y monetaria. Estas dos son instrumentos que el gobierno puede usar para influir en la economía. La política monetaria usa las tasas de interés y el suministro del dinero, mientras que la política fiscal se refiere a los impuestos y gastos que usa el gobierno para estimular la economía. Nos dice que hay dos maneras en que el gobierno usa la política fiscal para influir en la economía: impuestos y gastos, en periodos recesivos, durante los cuales el desempleo aumenta y los negocios disminuyen. Cuando eso nos habla del periodo recesivo, es cuando, por ejemplo, el Producto Interno Bruto desciende al menos 2 semestres consecutivos. Y por la otra parte,
nos dice que con la reducción de los impuestos es otra forma por la cual el gobierno puede regresar dinero al consumidor durante la recesión y así estimular el crecimiento de la economía. A la inversa, durante tiempos de expansión económica, el gobierno puede aumentar los impuestos, reduciendo así el dinero que el consumidor tiene disponible, en un esfuerzo para moderar la expansión económica y así de esa manera poder calmar la inflación. Hasta aquí mi parte sobre son normas que puede utilizar el gobierno, pero son normas que directamente afectan a la ciudadanía. Dentro de la política fiscal, el gobierno tiene el derecho de crear reformas fiscales. Un punto en que yo siempre he comentado, he hablado y he dicho, crear políticas fiscales y crear reformas fiscales, pero no que afecte a la población que está más susceptible, sino crear políticas fiscales donde tú puedas resolver problemas, no crear. Y tenemos que estar claro que a nuestro gobierno en esa parte le falta mucho. La devolución también del dinero a través de los impuestos. Hazlo de una manera que sea sano y que sea útil para todos, que sea beneficio para todos. También, no solamente haciéndolo para un grupo, sino con planes sociales, ventajas sociales, donde todo el mundo pueda beneficiarse. Por ejemplo, ellos dicen, bueno, yo te voy a devolver dinero a través de becas, pero otorga becas para aquellas personas que puedan asistir, que puedan llegar a ella, facilítale. A veces te dan beca, pero te complico, ¿verdad? Y reformas fiscales donde sí vamos a resolver un problema, no vamos a crear un problema a través de los impuestos que yo pueda aplicarte. Muy bien, chicos, muy buena exposición, ambos grupos. Muy buen trabajo por los expositores. Abarcaron muy bien su tema, el material, muy bien trabajado y presentado y elaborado también. Así que les felicito bastante. Para que se vayan para su clase, está de más decirle, tarea 3 y 4 ya están disponibles. La tarea 3 le hicimos ya vence para mañana. La tarea 4 para la semana siguiente. Recuerden, su trabajo final ya está habilitado. Voy a darle una revisadita por cualquier cosa que falte o haya que hacer algún ajuste ahí para que también lo vayan viendo y revisando, y ya nosotros pautamos también lo que fue nuestra prueba final. Profe, una pregunta. Adelante. Sobre la tarea que vence mañana, yo tengo muchísima duda con la tarea. Uh-huh. En la primera parte hay que poner los conceptos. Usted va a conceptualizar. No era como clasificar. Usted conceptualiza, va haciendo una clasificación y luego cada uno de esos términos lo va a colocar dentro de un libro de registro diario, de qué manera se registran según la parte gubernamental. Pero hay que, por ejemplo, sería un ejemplo que yo busqué en Google de una de las cuentas de esa, cómo se registra. Sería básicamente el ejemplo, no directamente de que hacerle ningún asiento ni nada. El ejemplo de cómo usted asentaría dentro de un diario. Por ejemplo, con las cuentas correspondientes. Con las cuentas correspondientes, exactamente. Tasas. Si tú hablas de tasas, ¿cómo tú las haces el asiento de manera gubernamental? Porque la contabilidad gubernamental, el registro gubernamental tiene una manera diferente, tiene algunos puntos diferentes a registrar que la contabilidad normal. Por ejemplo, dividendos. Cuando tú lo vayas a registrar, el dividendo sí es una cuenta que tú tienes que registrar como el dividendo al débito
contra el efectivo, porque el dividendo, ¿qué es el dividendo? Si yo le preguntara, ¿qué es el dividendo? ¿Qué es el dividendo? ¿Qué son dividendos? Los dividendos son las distribuciones que se le hacen a los socios o accionistas provenientes de las utilidades o ganancias que tienen esto. Por ejemplo, una empresa obtuvo al final una utilidad de $1 millón y dentro de sus políticas dice que el 10% se le puede distribuir a los socios. Ese 10% que yo tomo para distribuirlo es el dividendo. Entonces, el dividendo es una cuenta débito. ¿Por qué? Porque me va a disminuir mi efectivo. Sabemos que al momento de yo habilitar el débito con el dividendo y darle el crédito al efectivo, ¿qué va a pasar con el efectivo del lado crédito? Que va a disminuir, porque el efectivo es un activo y los activos aumentan al débito y disminuyen al crédito. Intereses. ¿Qué son los intereses? Los intereses son pasivos, son deudas que tú tienes sobre un préstamo, es un gasto. Obviamente el interés, ¿a quién tú se lo colocarías? Un débito al interés y un crédito, ¿a quién? Al préstamo que tú estarías tomando. ¿Se entendió esa parte? Cobros de impuestos. Los cobros, ¿qué son? Cuentas por cobrar, es un activo. Si yo estoy cobrando, el activo me va a aumentar al lado débito. ¿Contra quién? Contra el cliente, contra la empresa, en el crédito. Venta de bienes y servicios. Las ventas, ¿qué son? Ingresos. Los ingresos que son origen crédito. Entonces, ¿qué yo obtuve? ¿Qué yo coloqué? ¿Cómo lo coloco? ¿Cómo coloco la parte de los ingresos? Como activos, bienes activos. El bien o el servicio es el activo y el ingreso que tú vas a recibir es el crédito. Activo al lado débito y el ingreso al lado crédito. Alquiler de equipos. Los alquileres son activos diferidos. Entonces, obviamente el alquiler es un activo porque tú pagaste para tener ese bien, ese servicio. ¿Contra quién? En el crédito. Contra un efectivo, porque tiene que salir un dinero para pagar el alquiler. Se tiene que deducir. Pues ya yo se la dije todas. ¿Se entendió? Sí, profe. De acuerdo, me imagino que anotaron esos puntos. Randy, Ordaliza, antes de terminar. Profe, y con relación al punto número 1, que hay que dividirlo entre los recursos, ¿entre cuáles recursos serían en este caso? Hace una clasificación a qué tipo de recursos pertenecen. Por eso, en el material que usted puso, por ejemplo, recursos. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, un préstamo. ¿A qué tipo de recurso pertenece según lo que nosotros estábamos hablando? Hay recursos derivados, recursos extraordinarios, las donaciones y contribuciones. Hubo una de las chicas cuando tocó ese tema que yo le dije, y a este país le gusta mucho que le donen. El cobro de impuestos. Si usted fuera a clasificarlo, ¿dónde está el cobro de impuestos? Yo hablé del recurso tributario, que se lo mencioné, le dije, dentro de recurso tributario, ¿quién tenemos? Los impuestos, ¿verdad que sí? Arbitros, tasas y multas también corresponden a ese recurso. Miren ahí el espacio físico o aéreo. También uno de los recursos que mencionamos. ¿Se entendió el punto número 1? La clasificación de los recursos. Profe,
Sí. Una pregunta, porque aparecen en muchos documentos que uno, cuando se refiere a las tasas, también aparecen como recursos derivados. Entonces, ¿estaría bien el concepto o no? Dependiendo cómo se utilice, porque las tasas son los valores porcentuales que me establecen sobre algo. Siempre vean las tasas en base a ese concepto, a ese valor porcentual que yo voy a tener al aplicarlo a algún tipo de recurso. Por ejemplo, cuando yo le di el ejemplo de cuando uno vende, por ejemplo, algún tipo de vehículo, hay tasas según los años, los montos, porque a veces confundimos la tasa con el impuesto directamente. La tasa es ese valor porcentual que tienen. Dígame, Daniel. Sí. Yo quería en ese sentido hacerle una pequeña consulta en relación al punto B, que se refiere al registro contable. O sea, tenemos que ejemplificar. Ya yo creo que por donde usted va. Creo que sé por donde usted va. Recuerda que yo no soy contador. Exactamente, yo sabía. Yo sabía por dónde venía. Está costando entenderlo porque según la norma gubernamental tienen un principio específico porque, por ejemplo, no es el mismo formulario quizás y así, o las reglas no son las mismas, pero que lo regular en cuanto a lo empresarial. Pero, por ejemplo, yo estoy un poquito ajeno al tema del registro contable, una plantilla, un ejemplo. Necesito una plantilla. Sí. Yo, más o menos, cuando usted me levantó la mano, que me hizo la salvedad del punto 2, como que me fui de una vez a donde usted iba a llegar. Aparte de usted en este grupo, porque yo sé que hay otros más, aparte de usted, ¿quiénes más son del área de derecho? María Polanco, profe. María y Daniel son los únicos. Creo que hay un grupo de derecho. Hay otra joven, déjeme ver si consigo el nombre de ella, ahora mismo. Con los chicos de derecho, porque la verdad, le voy a ser sincera, borré que tenía jóvenes de derecho en la asignatura. Con los chicos de derecho, vamos a tener que, pues si hago la excepción con ustedes, tengo que darle la oportunidad a los demás. Denme chance hasta esta noche, porque yo tengo que entrar a otra clase ahora. Me van a tener que disculpar que yo le escriba tarde de la noche, ya después de las 10 de la noche el grupo, para hacerle una pequeña variación al punto 2, para que los chicos de derecho puedan participar. Observo de que hay 2 personas que han enviado la tarea. Si ya le enviaron, no hay problema, no hay inconvenientes, no lo hay. Yo la corrijo y la reviso de esa manera. Cuando yo termine la clase que tengo ahora, yo le doy una revisadita, hago una pequeña modificación y le voy a escribir. Va a ser un poquito tarde, van a disculpar, porque ya después de que termino la clase, eso yo cierro, no me gusta, por el respeto, ¿verdad?, la parte privada ya de cada uno de nosotros, pero lo voy a hacer para que así lo revisen y puedan hacerlo y darle un día más de chance, por lo menos hasta el domingo entonces. Salvado por la campana. Gracias. Ok. Entonces, ¿algo más que quieran agregar? Claro con esa parte. Todo claro, entonces. Bueno, chicos, pues nada. Feliz noche. Gracias por estar aquí. Gracias por su paciencia. Y nos vemos, Dios mediante, entonces para la próxima. Le escribo en un rato. Gracias, profe. Pase buena. Feliz noche. Gracias, igual. Gracias, igual a todos. Bye, bye.